Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar con los problemas de persecuciones de cuerpos. ¿A qué nos referimos con esto? Si recordáis, vimos en la parte teórica que las persecuciones de cuerpos no dejaban de ser más que cuando un cuerpo va a una velocidad mayor que el otro, pero va más rezagado, es decir, va detrás de él. Por tanto, el objetivo que vamos a tener es intentar determinar cuánto tiempo le costará y cuánta distancia tendrán que recorrer cada uno de ellos para que lo pueda alcanzar. Para ello, hemos traído dos problemas distintos que nos pueden venir muy bien para resolver este tipo de casos. Es decir, nos dicen, tenemos dos cuerpos que se mueven en la misma dirección y sentido sobre una recta a velocidades constantes. ¿Vale? Tenemos aquí este cuerpo 1, tenemos el primer cuerpo que va para allá, este sería el cuerpo 1, y lo tenemos aquí el segundo cuerpo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el cuerpo 2. En un comienzo les separa una distancia de 20 kilómetros, ¿de acuerdo? El cuerpo 1 se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora, mientras que el cuerpo 2 se mueve a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y nos dicen, si los dos cuerpos comienzan a moverse en el mismo instante, determina cuánto tiempo le costará alcanzar el primer cuerpo al segundo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos de plantear? Lo primero que debemos proponer es dónde colocamos el origen de nuestro problema, lo que conocemos como origen de coordenadas. Mi consejo, podéis tomarlo o no, pero mi consejo es que planteéis el origen de coordenadas en el cuerpo que esté más rezagado, es decir, que esté más atrás. En este caso sería en este punto. ¿Por qué? Porque de esa manera todas las distancias que toméis de aquí hacia la derecha van a ser positivas. Si vosotros planteáis el origen de coordenadas en el cuerpo 2, esta distancia que vamos a tener hacia atrás será negativa. ¿El planteamiento sería el mismo? O mejor dicho, ¿sería igual de correcto? Sí, sería exactamente igual de correcto. Pero de esta manera es mucho más sencillo que entendamos a lo que nos referimos. Entonces, ¿qué vamos a plantear aquí? En el cuerpo 1 tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, el cual nos dicen que tenemos una velocidad lógicamente constante de 100 kilómetros por hora. Por tanto, la posición será simplemente esos 100, mejor dicho, esa velocidad por el tiempo, mejor dicho, posición 0 más velocidad 0 por tiempo, es decir, 0, porque este es el origen de coordenadas, esto es O, es el origen de coordenadas, más 100 por el tiempo, es decir, 100t, esto será la posición 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el cuerpo 2 es un poquito distinto, porque también tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad también es constante, y son 80 kilómetros por hora, pero sin embargo la posición también será x0 más v0 por t, pero aquí tenemos dos diferencias. La primera es que la posición 0 de este cuerpo ya no son 0, sino que son estos 20 kilómetros de diferencia. Porque si os dais cuenta, toda esta distancia entre un cuerpo y otro, el segundo cuerpo ya no la tiene que recorrer. Tengo esta posición con respecto al origen, que es este punto donde comienzo. Por tanto, tendré que esto será 20 más 80 por t. Esta será la posición del segundo cuerpo. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo quiera encontrar cuál será el momento en el cual los dos cuerpos se encontrarán, lo que tendré que determinar será en qué momento sus posiciones serán equivalentes. Es decir, por ejemplo, si yo continúo por aquí y se encuentran en este punto, significará que respecto al origen, la posición en la que se encuentren será la misma. Es decir, que este valor tendrá que ser igual a este valor. O lo que es lo mismo, que 100t tendrá que ser igual a 20 más 80t. Y de esta manera ya tengo la primera ecuación que tengo que resolver. Paso el 80t restando y me quedará 100t menos 80t son 20t igual a 20, es decir, t igual a 1 hora, porque estoy trabajando
con kilómetros por hora. ¿Ok? Ahora podemos comprobar que en efecto esto se cumple. Si yo calculo la posición 1 para t igual a 1 hora, tendré que será 100 por 1 hora, 100 kilómetros por hora por 1 hora, estos serán 100 kilómetros, con respecto al origen, repito. Y si calculo la posición 2 para el tiempo igual a 1 hora, tendré que esto será 20 más 80 kilómetros por hora por 1 hora, es decir, 20 más 80, es decir, 100 kilómetros. Por tanto, tendremos que en efecto las posiciones del primer y del segundo cuerpo serán equivalentes cuando se encuentren, que es lo que estábamos buscando. Pero mucho cuidado, porque ahora nos pueden preguntar, ¿cuánta distancia ha recorrido cada cuerpo desde que comienza el problema? Es decir, desde que nosotros contamos en este punto y en este el comienzo y permitimos que los cuerpos se muevan, ¿cuánta distancia han recorrido? Pues el primer cuerpo habrá recorrido la distancia 1, será la velocidad 1 por el tiempo, que en este caso será 100 por t, es decir, 100 por 1, será 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¿Ok? Sin embargo, la distancia 2, la que habrá recorrido desde que hemos comenzado, estos 20 kilómetros no los ha recorrido, porque estos ya los tenía recorridos de antes. Por tanto, la distancia 2 será, de nuevo, la velocidad 2 por el tiempo, es decir, 80 por 1, es decir, 80 kilómetros. ¿Vale? Por tanto, en el mismo tiempo, este cuerpo habrá recorrido más distancia que este, como es lógico, porque se mueve más rápido. ¿Vale? Pero claro, como los separaba una distancia inicial, deberemos tener en cuenta que esto es un hándicap para el primer cuerpo. Bueno, vamos ahora con el siguiente problema, que es relativamente similar, pero nos lo plantean de otra manera. Nos dicen, dos cuerpos salen del mismo punto a velocidades distintas. Es decir, en este caso tenemos que el cuerpo 1, nos dan los datos, sale a una velocidad inicial de 80 km por hora, se mantiene esa velocidad durante todo el rato, y el cuerpo 2 sale a una velocidad inicial de, en este caso, 120 km por hora, ¿vale? Pero nos dicen lo siguiente, que sale cuando el cuerpo 1 ya lleva 1 hora recorrida. Es decir, cuando el tiempo del cuerpo 1 ya es igual a 1 hora, el cuerpo 2 empieza a moverse. Es decir, ¿cómo podemos plantear el problema? De la siguiente manera. Vamos a poner aquí que tiene un tiempo, en este caso, tiene 1 hora más tarde que el cuerpo 1. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo lo planteamos. Mis dos cuerpos salen de este mismo punto, ¿de acuerdo? Van para allá los dos. Pero sale primero el cuerpo 1, a una velocidad de 80 km por hora. ¿De acuerdo? Cuando lleva 1 hora recorrida y llega a este punto, por ejemplo, aquí estará mi cuerpo 1, este seguirá a 80 km por hora. Y ahora es cuando el cuerpo 2 sale a 120 km por hora. Y la pregunta que me hacen es la siguiente. ¿Cuánta distancia tendrá que recorrer cada uno de los cuerpos para que se encuentren? ¿Y cuánto tiempo les costará encontrarse? O lo que es lo mismo, ¿cuánto tiempo le costará al cuerpo 2 alcanzar al cuerpo 1? Bueno, entonces, esto lo podemos plantear de dos maneras. Podemos hacer el mismo planteamiento que antes, que sería calcular cuánta distancia ha recorrido el cuerpo 1 durante ese espacio de tiempo y plantear las ecuaciones de esa manera. Pero lo que yo voy a hacer en este caso es, en vez de modificar la distancia, voy a modificar el tiempo, ¿vale? Es decir, voy a plantear que para el cuerpo 1, la posición del cuerpo 1 será simplemente la velocidad del cuerpo 1 por el tiempo 1. Es decir, en este caso, 80 por el tiempo 1, ¿vale? Y voy a poner como origen de tiempo, que podría ponerlo en cualquiera de los dos, pero voy a poner como origen temporal el tiempo del cuerpo 1. Es decir, que t va a ser igual al tiempo 1. También podría ponerlo en el segundo cuerpo, pero en este caso voy a hacerlo en el primero un poco por comparación a lo que hemos visto antes. Es decir, como el cuerpo 1 es el que primero sale, voy a darle la preferencia temporal. Entonces, esta ecuación sería 80t
ponerla bien, 80t, que sería la posición 1, ¿de acuerdo? En el caso del segundo tiempo, ¿qué es lo que me ocurrirá? Que yo tendré que el tiempo 2 será el tiempo que habré tenido en general, el tiempo 1, pero sale una hora más tarde. Por tanto, al tiempo 2 tendré que quitarle una hora del tiempo 1, porque realmente lo que estoy haciendo es salir una hora más tarde. Es decir, si un amigo mío sale de casa a las 9 y yo salgo a las 10, él, cuando yo ya salga, habrá estado andando una hora. Por tanto, al tiempo que él se haya movido, tendré que quitarle una hora. Es decir, tendré que hacer menos una hora. Por tanto, ¿qué tendremos aquí? Esto pondremos que será t menos 1, y de esta manera puedo poner el tiempo 2 en función del tiempo en general. Y me quedará que la posición 2 será la velocidad 2 por el tiempo 2, o lo que es lo mismo, 120 por t menos 1. ¿Vale? Es decir, todo el tiempo que avance el cuerpo 1 menos una hora que yo ya llevo perdida. ¿De acuerdo? Esto será la posición 2. Y ahora, ¿qué es lo bueno? Que como salen desde el mismo punto, no es necesario que yo añada esta distancia que ya han recorrido, porque la he tenido en cuenta aquí de manera temporal. Por tanto, no es necesario que la tenga en cuenta. Entonces, ahora diré simplemente que la posición 1, es decir, x1, tendrá que ser igual a x2. Y por tanto me quedará que 80t tendrá que ser igual a 120 por t menos 1. Y ahora resuelvo este problema. Es decir, 80t será igual a 120t menos 120. Es decir, paso el 80 restando y paso el 120 sumando. 120 será igual 120 menos 80, 40t. Es decir, que t será 120 entre 40, es decir, 3 horas. Horas porque trabajo en kilómetros por hora en estos casos. Como siempre, voy a calcular que en efecto esto tiene sentido. Es decir, ¿cuánto es la posición 1 para t igual a 3 horas? Pues tendré que ser a 80 kilómetros por hora por 3 horas, 240 kilómetros. ¿Y cuánto será la posición 2 para t igual a 3 horas? Pues será 120 kilómetros por hora, en este caso, será 3 menos 1 hora. Es decir, 120 kilómetros por hora por 2 horas, 240 kilómetros. Esta será la segunda posición. Y podemos ver que, en efecto, las posiciones respecto al origen coinciden. Como os digo, podíais haberlo planteado de varias maneras, como que en vez de tener un desfase temporal, tenían un desfase de distancia. Y podéis también haber puesto que el origen de coordenadas temporal estaba en el primer cuerpo, mejor dicho, en el segundo cuerpo, en vez de en el primero. Pero realmente cualquiera de los planteamientos que hubieseis hecho, mientras esté bien razonado y bien aplicado, debería ser igual de correcto. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.